eso es lo que vimos. La semana pasada vimos a un hombre temeroso, un hombre con muchas dudas, que no tenía la confianza, pues, y además, dudaba, pues, de lo que el ángel de Dios le estaba diciendo, pues. Entonces, lo interesante, pues, es que siempre de estos personajes tenemos mucho que aprender, mucho que absorber, y eso nos permite a nosotros, pues, meditar, pues, en las acciones, en cómo actuó, qué hizo bien, qué hizo mal, de tal manera que uno pueda aprender también de estos buenos y a veces malos ejemplos, ¿ok? Entonces, esta es la segunda parte de Gedeón. En la lección anterior estudiamos algunos aspectos de la vida de Gedeón, ¿ok? Estuvimos viendo, pues, a un hombre temeroso, un hombre que estaba acobardado, pues, por causa de que sus enemigos habían prevalecido. También un hombre con muchas dudas, un hombre con muy poca fe, pues. De hecho, Dios le envió un ángel y en algún momento la palabra dice que el mismo Dios le habló, pues. Y sin embargo, vemos a un hombre que le costó aceptar y comprender que realmente era Dios quien estaba enviándolo, quien le estaba dando instrucciones. También estudiamos sobre Israel, estuvimos hablando que estaban acostumbrados a hacer lo malo delante de Dios, cayendo en la idolatría y algunas prácticas de los pueblos paganos, y entonces ellos se rebelaban contra Dios y desechaban su ley. Y cuando esto pasaba, pues venía el castigo de Dios, o sea, Dios los afligía entregándoles en manos de sus enemigos, esto los sometían, los arruinaban y los empobrecían, pues. Esto pasó por mucho tiempo, fueron más de 350 años, ¿ok? Donde ellos eh, hacían lo malo, venía Dios los afligía, después entonces eh, clamaban a Dios pidiendo su ayuda, pasaba otra generación, 40 años, 30 años o algo así, con un juez que Dios había usado y entonces volvían otra vez a hacer lo malo. Y bueno, estamos hablando que fácilmente pasaron 10 11 generaciones en este desorden. Y lo mismo pasó con el tiempo de los reyes. En el tiempo de los reyes podemos ver cómo hubo reyes buenos que llevaron al pueblo por buen camino y hubo reyes malos que también llevaron a, a, a la nación por mal camino. Entonces, el problema de Israel fue su dureza de corazón, su incredulidad y su desobediencia. Y bueno, nosotros podemos aprender mucho de Israel, como podemos aprender mucho de Gedeón y de otros grandes hombres de fe que hemos estudiado hasta ahora, y entender que así como ellos, nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe, pero también podemos llegar a ser pueblo o personas que podemos llegar en algún momento a hacer lo malo delante de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios los afligía entregándolo en manos de sus enemigos, pues. Jueces 16 nos dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y dejaron a Jehová y no le sirvieron. O sea, prácticamente ellos abandonaban a Dios, pues lo dejaban a un lado, a pesar de que Dios era quien les había dado esa tierra maravillosa que fluía leche y miel, pues. Entonces fueron ciclos, hermanos. Esos fueron ciclos repetitivos por más de 350 años. Hacían lo malo, Dios les castigaba con sus enemigos, clamaban a Dios, Dios les enviaba un juez que los liberaba y volvían a hacer lo malo y así estuvieron por varias generaciones. Jueces 3:8 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió, los entregó en manos de Causán Rizatain, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Causán Rizatain 8 años. ¿Ok? En Jueces 6:1, pues dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces ellos eran afligidos porque es una manera que debemos entender de Dios. Dios nos da su palabra, nos pone límites, nos pone sus reglas, pone sus normas. Cuando nosotros violentamos, pasamos esos límites, entonces Dios, con paciencia espera que nos arrepintamos. Pero si no lo hacemos, entonces viene su disciplina y a veces su castigo, como le pasó al pueblo de Israel en muchísimas oportunidades. Por eso el libro a los hebreos nos advierte de la disciplina de Dios, pues, y que Dios al que ama disciplina y dice y azota al que recibe por hijo. Y la palabra azotar implica castigo, pues. Entonces a Gedeón lo visitó un ángel, pues. Vimos que en principios de Gedeón era un hombre atemorizado, sin confianza, era incrédulo, inclusive con muy poca fe. El miedo, pues debemos entender, hermano, que así como a Gedeón, también a nosotros el miedo nos paraliza. No cabe, nos hace dudar y evita que hagamos lo que debemos hacer. Eso, yo digo que siempre la pandemia fue una gran prueba para la fidelidad del pueblo de Dios, porque en la pandemia se vio realmente el compromiso y lo que estaban dispuestos a hacer los cristianos para agradar a Dios. Y lamentablemente, pues nosotros sabemos que muchos siguieron luchando para agradar a Dios, pero otros sencillamente abandonaron el camino de la fe, pues. Y el temor los paralizó, pues. Hubo hermanos y hermanas que por todos los años que tuvo la pandemia no se volvieron a congregar más nunca, ni virtualmente, ni físicamente, de ninguna manera. Entonces, las situaciones difíciles, el miedo hace que se paralicen, pues, ¿por qué? Porque dejan de hacer la voluntad del Señor. ¿Y a qué se debía el miedo? Bueno, el miedo de perder la vida, el miedo, por ejemplo, los cristianos del primer siglo que lucharon, no tuvieron miedo de que se los comieran los animales, que mataran a su familia, que los arruinaran, porque ellos confiaban en Dios y ellos estaban dispuestos a dar su vida por causa de Dios. Pero a veces el miedo hace que el cristiano se paralice completamente. Entonces a Gedeón le visitó el ángel de Jehová, no obstante no le creyó de inmediato. Ya sabemos y estudiamos que le pidió señales para creer y Dios se las dio, pues, para ayudarle en su fe, pues. Vemos cómo el ángel quemó la ofrenda que le estaba dando Gedeón. Después vemos que el ángel desapareció. Después vemos el, la piel, pues, como primero pidió que quedara húmedo la piel y el resto, el vellodín, y lo demás quedara seco, o al revés, pues. Y eso eran, pues, sencillamente señales que él estaba pidiendo porque él estaba muy atemorizado, tenía muchas dudas y pues no confiaba, pues. No tenía esa certeza, esa firmeza que era necesaria para agradar a Dios. Sin embargo, a pesar de este hombre atemorizado, Dios veía a un hombre esforzado y valiente, porque así lo llamó, pues. Dios sabía que a través de él iba a poder liberar al pueblo de Israel de sus enemigos, y por eso, pues, Dios lo buscó a él, pues, porque aunque tal vez nosotros mismos nos vemos atemorizados, nos vemos débiles, pero Dios conoce cómo vamos a actuar nosotros porque conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe, pues. Y no eligió a otro hombre, sino a Gedeón, como también eligió a Pablo, como eligió a Abraham, como eligió a Noé, porque Dios no se equivocó con ninguno de ellos, porque ellos fueron realmente hombres que cumplieron los propósitos de Dios. En Jueces 6:13 dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿verdad? Le está respondiendo al ángel, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿Dónde aparecen? Diciendo, no, no nos sacó Jehová de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de
de los madianitas. Sin embargo, Dios veía en Gedeón un hombre que cumpliría sus propósitos, ¿ok? Un hombre que liberaría al pueblo de Israel de sus enemigos. Aunque en ese momento que se le apareció el ángel, Gedeón estuviese atemorizado, con muchas dudas, muy escéptico, con mucha incredulidad, pero Dios sabía que ese hombre cambiaría. Y eso debemos nosotros también entender, pues, porque a veces podemos paralizarnos porque nos consideramos débiles, porque nos consideramos miedosos, porque pensamos que no podemos lograr las cosas, pero sin embargo debemos entender que Dios nos da la fuerza, nos da la energía, nos da la vida para que nosotros podamos hacer su voluntad, pues. Y no debemos o no deberíamos tener temor, pues. Es el punto que estaba perjudicando a la nación de Israel. Entonces Dios primero le habló por medio de un profeta al pueblo, luego mandó a este ángel, luego habló directamente con Gedeón, ¿ok? También le hizo esas señales que él pidió. Entonces Dios hablaba, llegó un momento que la palabra no dice que era el ángel que le hablaba, sino era Jehová mismo el que le hablaba. Entonces hoy vamos a estudiar la transformación de un hombre de temeroso, ¿verdad? Pusilámene, todo debilitado espiritualmente, emocionalmente, a un gran líder que guió a Israel a vencer a sus enemigos. Pasó de ser un escéptico o incrédulo a una persona creyente. A pesar de sus debilidades, Gedeón fue un hombre de fe. Tal vez estuvo debilitado, con muchas dudas, atemorizado por los enemigos, pero cuando Dios le llamó, pudo hacer grandes cosas por la fe. También nosotros tenemos misiones que cumplir, hermanos, cada cristiano. Tenemos responsabilidades que llevar adelante y a veces andamos todos atemorizados. A veces andamos todos enredados y no le ponemos el empeño a las cosas del Señor. Entonces debemos entender que nosotros también podemos hacer muchas cosas. Podemos rescatar a las personas de la esclavitud de Satanás. O sea, salvar una vida es algo maravilloso, pues, y estamos hablando del sentido espiritual. Pero para eso debemos ser valientes para hablarle a las personas sin temor, sin miedo. Realmente el punto es que muchas veces el cristiano no le habla a nadie porque tiene temor, ¿no? Que me va a rechazar, que me va a insultar, que no va a hacer caso, que qué le digo, cómo le hablo. Pero es cuestión de ponerle empeño, pues. Para eso nosotros también escuchamos el Evangelio y lo obedecimos. Hay cosas básicas que ya conocemos y por lo tanto, pues podríamos buscar la manera de rescatar a las personas. Entonces, Dios realmente puede hacer muchas cosas por medio de nosotros, hermano. Pero hay un pero. Si permitimos ser instrumento de Dios, o sea, que Dios nos use como usó a Gedeón, como usó a Josué, como usó a Moisés, ¿ok? Pero si nosotros no permitimos que Dios nos use, no somos instrumentos en Él, o sea, Dios nos da su palabra, nos da órdenes, nos da mandamientos, pero nosotros no accionamos, no actuamos, no hacemos lo que debemos hacer. Entonces, esa posibilidad de que seamos buenos instrumentos en la mano de Dios desaparece porque nosotros no lo permitimos. Entonces, siempre dependerá de cada discípulo. Entonces, ¿somos nosotros o permitimos que Dios nos use, hermano? ¿Realmente estamos siendo buenos instrumentos en las manos de Dios? Porque la otra cosa que nos enseña la palabra es que también Satanás tiene ministros que se disfrazan como ministros de luz. Y cuando se escribió eso en el primer siglo, Pablo tenía en mente eran cristianos que estaban actuando en contra de la voluntad del Señor, estaban enseñando herejías, estaban introduciendo la práctica de la ley en toda la iglesia, a los gentiles, y entonces Pablo, pues, habla, pues. Entonces,
nosotros vamos a ver en Gedeón un hombre obediente a todas las instrucciones de Dios, y ese es un punto importante. Dios le decía, llama al pueblo, y lo llamaba. Dios le decía, diles tal cosa, él lo hacía. Dios le decía, agarra unos cántaros y ponle unas teas, unas antorchas adentro y haz tal cosa. Por más absurdo que pareciera, él lo hacía, pues, y le pedía a sus guerreros que lo hicieran. Entonces, ¿cuál es el problema a veces hoy en la iglesia del Señor, en los cristianos? Que no respetan a veces la palabra del Señor. A veces nos acostumbramos solamente a reunirnos los primeros días de la semana, eso es todo. Pero si fuese más fácil, si fuese muy fácil así, como que solamente cumplir 2 días, 2 horas a la semana, entonces es muy fácil salvarse. Pero no, hermanos, son muchas las cosas que el cristiano debe hacer, en la cual debe de esforzarse. Tenemos muchísimas responsabilidades, muchas. Es mucho más que solamente reunirse el primer día de la semana. El primer día de la semana es un mandamiento que involucra varias cosas que nosotros tenemos que hacer. Y un cristiano fiel no debería faltar nunca el primer día de la semana. Pero pensar que eso es todo lo que Dios nos pide es totalmente errado. Es equivocar el, lo que Dios ha determinado para cada uno de sus hijos, para su pueblo, pues. En esta parte de la historia que vamos a estudiar hoy, Gedeón, vemos el ejemplo de un hombre que con su misión se sujetó a Dios en todo. Fue un gran cambio. Como por ejemplo, cuando Josué, pues, le dijo que rodearan la ciudad una vuelta diaria tocando trompetas, los cuernos de carnero, y el séptimo día, pues, dieran 7 vueltas. Parecía algo absurdo, porque quién dice que dando vueltas se va a caer unos muros que eran sumamente gruesos, pero la diferencia la hace Dios, hermano. Y eso es lo que nos muestra aquí también la historia de Gedeón. Dios hizo la diferencia en estos hombres de fe, pues. ¿Ok? Entonces, Gedeón llama a los hombres de guerra, Jueces 6 del 33 al 35. Pero dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron acampando en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Sí. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarle. Entonces vemos un hombre que, a pesar de que todavía tenía ciertas cositas, en cuanto a dudas, temor, sin embargo, llamó pues a los hombres a la guerra. Fueron cuatro tribus las que se están involucrando en esto, pues. ¿Ok? Entonces, vemos ya un hombre que está empezando a reaccionar. Primero, recuerden que vino y destruyó el altar que tenía su padre con los dioses paganos, e hizo sacrificios a Dios. O sea, él empezó a tomar acciones que mostraban que sí quería obedecer y agradar a Dios, aunque estuviese lleno de dudas y de temor, pues. Entonces, en este pasaje, Dios quería dejar en claro que la victoria, hermano, se debiera a su poder. Y esto es algo que nosotros debemos entender. O sea, nosotros no estamos solos peleando esta lucha espiritual, hermano. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Cristo ya ha hecho la suya y sigue haciendo mucho a favor nuestro. Entonces, la victoria que iba a obtener Gedeón con los hombres que finalmente fuesen a la guerra era por intervención de Dios, y no era por las mismas fuerzas del pueblo que se reunió para la batalla. Entonces, para un pueblo que era incrédulo, que no habían visto las señales de Dios por medio de Moisés y de Josué, entonces era necesario que entendieran que Dios les había dado la victoria. ¿Y cómo iban a llegar a esa conclusión? Porque eran muy pocos los hombres que se iban a involucrar. Hasta ahora vamos a ir viendo esto, cómo Dios les va pidiendo y estableciendo unas normas
para elegir quiénes iban a ser seleccionados. En Jueces 7 del 1 al 2 dice, levantándose pues de mañana, Jerobal, lo llamaron así porque destruyó el altar de Baal, dice, el cual es Gedeón y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, ¿ok? Una fuente, hermanos, es un lugar de donde emana el agua, pues, un agua cristalina y dulce. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. O sea, que ellos mismos dijeran, nosotros somos los que hemos vencido. Entonces Dios, para demostrar que la victoria que iban a obtener no era por la fuerza de ellos, sino por la fuerza de Dios, entonces Dios le dio instrucciones a Josué de qué hacer. Pero vemos a un Josué sumamente obediente a Dios, a pesar de que, como vamos a ver un poquito más adelante, todavía tenía sus dudas y temores. Entonces, claro, un corazón tan duro como el de Israel era necesario que Dios les demostrara que la victoria había sido por causa de él y no por causa de ellos, ¿ok? Y bueno, nosotros también debemos entender eso, hermano. Muchas de las victorias que obtenemos debemos darle la gloria a Dios y no alabarnos nosotros mismos pensando que fue mi inteligencia, que fue, sí, nosotros hacemos nuestra parte, pero toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, pues de Dios. Entonces, ¿qué dice? Pues es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Entonces, en el jueces 7:3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca, claro, porque iban a entrar a una batalla, madrugue y devuélvese desde el monte de Galat. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, en total se habían reunido 32,000 hombres de estas cuatro tribus. Entonces, 22,000 se devolvieron porque estaban atemorizados y se estremecían porque iban a entrar en la batalla. Y aún quedaron 10,000, ¿ok? Pero 10,000 para Dios seguía siendo muchos hombres. Dios no quería que ellos pensaran que había sido el triunfo de ellos. Realmente Dios fue quien les dio la victoria. Y siempre debemos ser agradecidos con Dios, porque muchas de las cosas que logramos es porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha permitido respirar, no ser como el hombre rico que se estaba regocijando su alma porque tenía muchos bienes y él se estaba alabando a sí mismo, pues. Y bueno, le dice, bueno, esta noche vienen a pedir tu alma y no puedes hacer nada contra eso. En el versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, pues. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Fíjense que quien está organizando todo, hermanos, es Dios directamente. Dice, y Jehová dijo a Gedeón. O sea, realmente el general, el estratega, el que estaba dirigiendo al pueblo de Israel era el mismo Dios. Gedeón era como un capitán, como un mando medio, un mando que esté alto, pero que estaba a las órdenes de Dios, pues. Dios determina quién irá con Gedeón y quién no. Cuando dice vaya contigo, es caminar juntos, ¿ok? La palabra probar tiene el significado de quitar las impurezas del metal mediante el fuego. La prueba separaría a los que irían de aquellos que no lo harían, pues eso es lo que hacía la palabra probar, pues separar y quitar las impurezas.
En este caso no estamos diciendo que los que no iban a entrar fuesen impuros, sino que la palabra en sí tiene ese significado. Pues entonces era una manera de decir que Dios iba a separar a unos de otros. Entonces, en todo este proceso era Dios hablando directamente a Gedeón. Dios era el que estaba dirigiendo la batalla. Él daría las directrices, las estrategias, incluso escogería quiénes participarían de la batalla. Ahora, la pregunta para nosotros, hermanos, ¿confiamos que Dios está con nosotros también en las dificultades, en los problemas que enfrentamos? ¿Confiamos en que Dios está con nosotros? ¿Estamos siguiendo las estrategias, directrices y normas de Dios a través de su palabra? ¿O somos de los que hacemos las cosas a nuestra manera? En Gedeón vemos un excelente ejemplo, un hombre que siguió las instrucciones de Dios fielmente. A veces en nosotros, los cristianos, algunos, estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestro modo, como le pasó al pueblo de Israel, como le pasó a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a los escribas. Muchos de ellos hicieron las cosas a su manera, pues. Pero si nosotros hacemos y seguimos las instrucciones de Dios, podemos totalmente tener seguridad de que Dios está juntamente con nosotros. Nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, hermanos, una lucha tremenda. Ahora, lo que debemos entender es que nuestro Señor Jesucristo está también peleando juntamente con nosotros, por- porque siempre debemos entender, hermanos, o sea, Dios está con nosotros, porque si fuese por el diablo ya nos hubiese destruido hace rato. Pero el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros le resistimos, él va a huir de nosotros. No, no es que nosotros lo vamos a correr, lo vamos a echar. Él va a huir. ¿Por qué? Porque ve que no puede hacernos caer fácilmente. Entonces, Gedeón era un líder, capitán que estaba a las órdenes del verdadero general que estaba dirigiendo la batalla, Dios. Pero ¿qué vemos? A un hombre obediente, como son los militares, que siguen fielmente las órdenes de sus superiores. Ahora, somos nosotros, usted hermana, usted hermano y mi persona, buenos soldados de Dios. ¿Seguimos las instrucciones de Dios o siempre terminamos haciendo las cosas a nuestra manera? Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2 del 1 al 4, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, pues tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, o sea, alguien que está en las filas del ejército de Dios se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estamos hablando de un evangelista, pero debemos entender que todos somos soldados de Cristo. Pertenecemos al ejército de Cristo. Ahora, en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra espiritual que tenemos, ¿realmente somos soldados que estamos dando la batalla? ¿O somos soldados que nos escondemos en las trincheras, nos escondemos detrás de un árbol, huimos de la batalla? No debería ser así, hermanos. Entonces, Gedeón nos muestra un excelente ejemplo de alguien que, a pesar de sus dificultades en cuanto a las dudas, sin embargo, él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces Dios le da una prueba, pues. Dependería de cómo tomaran agua ahí en el arroyo, pues, en la fuente. Jueces 7 del 5 al 6 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas, los 10,000 hombres que habían quedado, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro,
a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. O sea, iba a separar a dos grupos. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Ok? Entonces Dios estaba aquí haciendo una selección. Unos tomaron las aguas en sus manos y la levantaron a su boca con la mano, con ¿cómo es? El hueco ese que uno hace con la mano para tomar agua, y de esta manera lamieron el agua como lo hace el perro. Estos fueron 300 hombres. Los otros, que fueron 9.700, se pusieron de rodillas y llevaron sus cabezas hasta que entraron en contacto con el agua y tomaron el agua directamente de, del, del arroyo, pues, de la fuente, pues. Entonces Dios determinó quiénes eran los que iban a ir, pues. En Jueces 7:7, entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todos los demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? De 32.000 hombres, dejó a Gedeón con 300 hombres nada más. Y con esos 300 hombres, él pensaba salvar a Israel y derrotar a sus enemigos, porque todo dependía de Dios y de su estrategia. Entonces, todo el resto del pueblo debían esperar la salvación de Dios por medio de Gedeón, por estos poquitos hombres, 300. Cada uno debía irse a su lugar, esto era sus tiendas, a esperar instrucciones para más adelante entrar en la batalla, porque vemos que más adelante ellos entraron en la batalla, pues. ¿Ok? Ahora, 300 hombres contra un ejército tan grande que decían que era como langostas. Las langostas eran un insecto, hermanos, que llenan los sembradíos y llenan todo, pues. Y esos son enjambres y enjambres de insectos. Cuando dice que el ejército eran como langostas, lo que está hablando es que era mucho ejército. Algunos calculan que eran más de 135.000 hombres, de acuerdo a algunos parámetros de Génesis. Pero eso siempre es una especulación, pero eran muchos, pues lo que quiere decir la palabra. Jueces 7:8 dice: habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle, porque estaban enfrente de ellos. ¿Ok? Las provisiones fueron tomadas pues de los 10.000 hombres que habían ido a ser probados. Solamente necesitaban provisiones para 300 hombres, necesitaban las trompetas, ¿ok? Y bueno, agua, alimento y todas las cosas que necesitaran. Las trompetas generalmente eran carnero, cuernos de carnero, pues. Con eso se hacían las trompetas en aquel entonces, ¿ok? Y se daban se utilizaban para dar instrucciones al pueblo, cuándo debían avanzar, cuándo debían retroceder, les advertían cuando llegaban los enemigos, les hablaba cuando había un peligro eminente, también los llamaba cuando se comenzaba una fiesta solemne. Ese era el propósito, pues. No eran como las trompetas de hoy, que eran metal, ¿no? Eran cuernos de carnero o de animales caprinos. Entonces, Jueces 7 del 9 al 11 dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Esta es otra señal que Dios le va a dar a Gedeón. ¿Por qué? Porque todavía Gedeón estaba atemorizado, tenía dudas. Entonces Dios le dio otra señal a Gedeón, otra prueba de que les daría la victoria. Y ese fue el propósito por el cual le dice que entre al campamento enemigo. Realmente entrar ante tanta gente era una locura, pero
Dios los iba a proteger, Dios los iba a librar, pues como efectivamente sucedió, pues. Entraron y nadie los vio, salieron y nadie los vio. ¿Y para qué los envió? Para que escucharan a los hombres, a dos de los hombres del campamento hablando de un sueño que habían tenido y uno reveló el sueño que había tenido, el otro lo interpretó, pero lo interpretó fue básicamente para Gedeón, porque Gedeón, Dios los mandó a escuchar eso, imagínense. ¿No podía Dios darle ese sueño a alguno de los que están con Gedeón o al mismo Gedeón? Lo mandó al campamento enemigo con el riesgo de que lo atraparan y lo mataran, pero Dios lo iba a librar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Probándole a Gedeón que Dios estaba con él, que era poderoso para librarlo y que debía confiar plenamente en las instrucciones de Dios. Esto lo hizo porque Gedeón aún tenía temor y dudas, hermano. De lo contrario, no hubiese sido necesario pedir que entraran al campamento enemigo. ¿Para qué? Además, la acción muestra el cuidado de Dios porque no pudieron detectarlo, no lo pudieron atrapar, no se dieron cuenta que estaba allí, pues. Entonces, ¿cuál era el propósito? Pues, como dices, aquí, vamos a ver, antes de desciende al campamento, porque yo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento, y oirás los que hablan. Pues. La idea era entonces fortalecer las manos de Gedeón, entonces tus manos se esforzarán. Este era un término para decir que tomaría ánimo y fuerza porque todavía estaba debilitado por la duda, por el temor, y más viendo a un ejército, porque ellos entraron en medio del ejército y vieron esa cantidad de hombres que eran numerosos comparado con 300 hombres. Entonces, en principio debió atemorizar a Gedeón y a su criado entrar ante tanta cantidad de hombres. Pero esta experiencia que iba a tener, lo que iba a hacer es que lo iba a ayudar a que se esforzara, a que no tuviese más duda y que fuese mucho más valiente. Eso es lo que significa la expresión tus manos se esforzaran, o sea, que fuese más valiente, que fuese esforzado y que no siguiera con las dudas. Entonces, algunas veces nosotros los cristianos, a pesar de las promesas de Dios, dudamos, nos desanimamos, nuestras manos desmayan, pierden la fuerza, como dice el antiguo pacto la epístola a los hebreos. Las rodillas endebles, pareciera que se nos va la fuerza espiritual. Y entonces el temor paraliza al siervo del Señor, tanto del antiguo pacto como también en el tiempo del cristiano o de la era cristiana. Pues. Jueces 7 del 12 al 14 dice, y los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. O sea, realmente era un enorme ejército, dice, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud, pues. O sea, realmente era un ejército poderoso, pues Israel con 32.000 hombres no podían hacerle frente. Después con 10.000 tampoco, y menos con 300.000. Pero resulta que la diferencia, hermanos, la hace Dios, la hizo con ellos y la hace también en nuestras vidas. El 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó, pues. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, aquí lo que estamos viendo es a Dios en acción, hermanos. Esto es lo importante que debemos nosotros retener de este tipo de versículos. Dios estaba obrando juntamente y ayudando a Gedeón para que fortaleciera su fe. ¿Y cómo lo hizo, hermanos?
Bueno, primero le da una visión a los enemigos, a uno de los enemigos, le da en sueño, pues, y él ve algo. Después permite que el otro pueda interpretar ese sueño, ¿ok? Además, permite que Gedeón pueda escuchar esa, esa interpretación y no solamente escucharla, sino que inclusive es nombrado, demostrando que al golpear ese pan de cebada a la tienda de Madián y la iba a trastornar, la victoria sería de Gedeón por mano de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Fortaleciendo la fe y la confianza de Gedeón. ¿Cómo hoy Dios nos fortalece la confianza, hermanos? Por medio de su palabra. Dios no es mentiroso, debemos creer en lo que Él dice allí. Así nos veamos que las cosas no están fáciles. Entonces, en perspectiva, ambos hombres llegaron sin ser descubiertos, Gedeón y su criado. Ahí vemos el cuidado de Dios. Nadie lo detectó, ni para entrar, ni para salir. Llegan al lugar justo, adecuado, donde escuchar lo que hablaban estos dos hombres. Imagínense, un enorme campamento y qué casualidad. Gedeón llega a donde están hablando de este sueño. Los hombres conocían el nombre del líder que guiaba a Israel, Gedeón. O sea, era como un mensaje de Dios para Gedeón. Y finalmente le certifican que él obtendría la victoria. Entonces, la imagen de un pan rodando, un pan de cebada rodando, trastornando, indicaba la manera como Dios les daría la victoria, hermanos. Porque realmente Dios iba a trastornar el campamento enemigo, lo iba a golpear y lo iba a atacar, pues, de esa manera. Y lo que vemos en la historia es que ellos mismos se mataron unos a otros todos asustados, temerosos. Jueces 7:15 dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿qué hizo? Adoró, claro. No le iba a dar gracias a Dios y lo iba a alabar porque prácticamente le estaba dando otra señal poderosa. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ya vemos un hombre totalmente confiado en que Dios le iba a dar la victoria. Así nosotros, hermanos, nosotros hoy no tenemos señales, no tenemos milagros, no tenemos cosas que uno diga, no, aquí me está hablando Dios, no, tenemos solamente su palabra y debemos confiar que Dios nos habla por medio de ella. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros debemos confiar. Sigue diciendo el relato en versículo 16 y 18, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón, perdón. Esta estrategia pues trastornó a todos los que estaban en el campamento. Todos se aterrorizaron pensando que están siendo atacados por muchos hombres, ¿no? Y lo que están haciendo era huya, hermanos. Pero ¿quién les influyó? Les dio el miedo a este enorme ejército. Dios, Dios es el que estaba ganando la batalla, hermanos. Entonces nos sigue diciendo del 19 al 22, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, recuerden que lo dividieron en 3 partes, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Esos cántaros debieron haber hecho mucha bulla, mucho escándalo en medio de la noche, mientras todos estaban durmiendo. ¿Ok? Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Fíjense, no es que atacaron al campamento, se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, pues que el enemigo.
quién estaba peleando en el campamento mientras ellos estaban este, tocando trompeta con las teas o las antorchas en la mano. Dios, hermano, porque Dios trastornó a ese ejército. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, el 21 en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso, fíjense quién lo hizo, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bexita en dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meolá en Tabat, o sea, se mataron unos a otros, sin embargo, muchos huyeron. ¿Ok? A partir de ese momento es que Gedeón llama al resto de los que habían quedado en las tiendas, los otros 9.700 que no habían ido, pues. Entonces sigue diciendo, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomar los vados de Becbara y del Jordán antes que ellos lleguen allí, pues. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bectabara y del Jordán y tomaron a dos príncipes de los madianitas, o sea, atraparon a Dios, a dos de los príncipes, Ored y Seb, y mataron a Ored en la peña de Ored y a Seb lo mataron en el lugar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron la cabeza de Ored y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán, pues. Entonces, aquí vemos la victoria que obtuvieron, pero fue Dios el que trastornó a ese ejército. Se mataron unos a otros y los que quedaron salieron huyendo, despavoridos, asustados, pero nadie los está persiguiendo en ese momento. Ya cuando ellos empiezan a huir, entonces Gedeón es que da las instrucciones de que los persigan y los maten, acaben con ellos. Para concluir, hermanos, en esta segunda parte vemos a Gedeón aún con ciertas dudas y temor, pero aún sigue siendo las instrucciones de Dios, perdón, aún así sigue las instrucciones de Dios fielmente. Aún así, Dios fortaleció la confianza de Gedeón para que llevara adelante la liberación de Israel de sus enemigos. Dios les da la victoria por medio de pocos hombres para que comprendieran que la victoria era de Dios y no había sido por propia fuerza del pueblo. Hoy los cristianos no recibiremos visiones ni señales de parte de Dios. Debemos vivir por fe confiando en la palabra de Dios. Esto nos ha sido dada la palabra para que tengamos fe y confianza. Aunque nuestros enemigos parezcan muchos, muy poderosos y a veces parecen invencibles, debemos confiar en Dios y en su misericordia. Muchos cristianos han vencido a través de la historia. Nosotros también podemos vencer. Deberíamos imitar de Gedeón en su fiel obediencia a las instrucciones de Dios. Nunca, después que ya tomó la rienda del ejército, Gedeón siempre siguió las instrucciones que Dios le daba. Lo que no deberíamos imitar es su duda, su temor, su miedo y su falta de confianza en Dios. No debemos acobardarnos por las dificultades. Y finalmente entender que lograremos vencer al pecado, a Satanás, al mundo, si somos obedientes a las instrucciones de nuestro buen Dios. Bueno, mis hermanos, espero que esto les pueda ayudar, que les sea de utilidad y que nuestro Dios pues nos ayude a ser valientes, esforzados, a que le pongamos empeño a las cosas del Señor para que podamos agradarle y obtener las victorias que necesitamos en esta vida. Que Dios le bendiga, hermano Jaime.